Bienvenidos, estimados estudiantes, a este nuevo video de la semana 16 para trabajar la guía número 9 de la unidad 2. Esto es para terceros básicos. Primero que nada, darle las gracias a todos aquellos que han estado trabajando puntualmente, y para los que no, y que aún así revisan los videos, les agradezco de todas formas y los insto a ir revisando el material de apoyo. También especialmente las diapositivas que se han subido anteriormente, para realizar también estas guías que son más que nada una síntesis de lo que hemos trabajado y que se ha trabajado en contenidos a semanas anteriores. Por tanto, estas guías son de ejercitación y también de ver contenidos y revisarlos de forma mucho más exhaustiva. Bien. Esta síntesis es la número 2 y trata los aportes de Grecia a nuestro tiempo. La pregunta número 1 señala: completa el siguiente mapa conceptual con los conceptos que aparecen en el recuadro. El recuadro de abajo. Por tanto, esto es un mapa conceptual, esta imagen. ¿Y por qué es conceptual? Porque ordena los conceptos de tal forma que nos den una idea o una panorámica de lo que podría ser o una explicación en torno a un tema específico. En este caso, se trabaja Grecia y se pregunta, ¿estaba compuesta por? Y hace el ejercicio por polis. Recuerden que las polis eran ciudades-estado que estaban distribuidas a lo largo de todo el territorio griego. Por tanto, eran ciudades que se gobernaban independientemente y eran autónomas. Por tanto, no había una sola una unidad en torno a una capital o una ciudad que gobernara a las otras ciudades. En ese caso, ustedes tienen que ir ordenando y revisando los conceptos que están acá abajo. Y les doy un ejemplo. Si aquí Grecia estaba compuesta por polis, aquí elabora las dos polis más importantes. Una de ellas fue Atenas. La otra, ustedes tienen que ir buscando entre los conceptos y un ejercicio muy bueno es ir tachando el concepto que tú ya ocupaste y que escribiste en los recuadros. Ahora bien, en las preguntas siguientes, desde la 2 hasta la 5, se hacen preguntas descriptivas. Por tanto, la segunda, la número 2, dice: describa dos características de las polis o ciudades-estado griegas. Una característica era, la acabo de decir, con respecto a las polis, pueden ir a revisar, a lo mejor retroceder el video, o también pueden revisar sus apuntes. Solo se piden dos características. Por tanto, tienen que ir describiendo por qué. Por ejemplo, pregúntense, ¿por qué eran polis? ¿Cómo eran? Y ahí pueden ir surgiendo estas dos características que se piden en esta pregunta. La pregunta número 3 dice: ¿qué actividades se reflejaron en la Acrópolis o colina fortificada? Como revisamos en diapositivas anteriores, mucho tiempo atrás, la Acrópolis era un centro que estaba en una colina, estaba en un lugar alto. ¿Por qué estaba y por qué también se le dice que estaba fortificada? Es cosa de ir revisando. Si no saben, pueden también buscarla en Google. Pregunta número 4. ¿Qué templo importante construyeron los griegos en la ciudad-estado de Atenas? ¿Y cuál fue el dios de Atenas? El dios que representaba esa polis. Por tanto, son dos preguntas. Una era: ¿cuál era el templo, el más importante de Atenas? Y el segundo era: ¿cuál era el dios patrono de esa polis o ciudad-estado? La pregunta número 5 señala: ¿qué actividades realizaban en el ágora? Esto se parece mucho a la pregunta número 3,
que se pregunta por la Acrópolis. Pero esto es distinto, aquí se pregunta por las actividades, no se pregunta por ejemplo, por la pregunta número 4. Así que tengan ojo y vean qué actividades hacían los griegos en el ágora. Muy bien, pasamos y en esta guía aparece un recuadro muy descriptivo con las áreas que desarrollaron en Grecia, por ejemplo, teatro, la filosofía, la historia, la ciencia y la medicina. Acá sale un descriptor que pueden verlo y aquí los máximos exponentes de estas disciplinas o áreas. La pregunta número 6 señala, reflexiona. Por tanto, tienen que pensar ¿qué objetivo en común tuvieron todas las áreas del conocimiento en la Grecia antigua? Para contestar esta pregunta, es muy importante que puedan leer estos descriptivos y pensar y también recordar que el objeto siempre de las artes o, por ejemplo, de las culturas, de la arquitectura, fue destacar a las personas, a los hombres, su belleza y también sus capacidades. Por tanto, mucho de lo que aparece aquí en las áreas de la filosofía, del teatro, siempre estuvo muy presente la humanidad, el hombre, tanto como exponente y gran creador. En ese caso, para reflexionar en esta pregunta, tienen que entender y preguntarse a sí mismos por qué el hombre fue tan importante para los griegos. Y ahí pueden ir desarrollando su respuesta. También pueden tomar el hecho de las diferentes áreas que desarrollaron los griegos. Esas dos preguntas o dos respuestas son muy válidas. Para la pregunta 7, tienen que solo ir colocando una línea desde el máximo representante de las áreas de la ciencia o de las artes que están acá, tienen que ir colocándolas o apuntándolas con el área representativa. Dice aquí la pregunta, une cada personaje de la Grecia antigua con la disciplina en la que se destacó. Por ejemplo, en mi caso, que yo soy profesora de historia, yo reconozco a Heródoto como uno de los padres de la historia. Por tanto, desde acá, desde este circulito hasta donde está historia, tengo que marcar una línea y unir de Heródoto a historia con una línea. Heródoto fue uno de los padres de la historia porque desarrolló una cronología o una narrativa en donde contaba hechos que habían pasado a los reyes o también en las batallas. Por tanto, él fue uno de los primeros impulsores de lo que hoy se conoce como la historia. Ya no tanto como dato, pero igual se rescatan algunos datos y cosas o elementos que hizo nuestro padre, Heródoto. Bueno, niños, espero que esta explicación les haya quedado clara. De cualquier forma, me pueden escribir por la plataforma o si no encuentran información, pueden ir buscando en Google, en el buscador y colocar a lo mejor algún concepto o elemento que no tengan claro. Bueno, niños, que estén bien, cuídense.